muy bienvenidos para otra noche acá de debate. Hoy tenemos nuevos invitados. Tenemos acá a Franco, que ustedes ya lo conocen. Hola Franco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y también hoy tenemos un invitado nuevo que es de Peroncho, que algunos lo conocen como Depe. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y sí, estoy reemplazando el puesto gorila de Charlie. Perfecto, bueno, estará Yo bien tenía la remera gorila, pero no. Tengo puesto una remera de un gatito que tirotea. Estará bien representado, Charlie. Bien, en primer lugar vamos a estar hablando sobre la grieta argentina, ¿no? Es como algo muy característico de la política y que muchos países vecinos cuando preguntan no entienden bien qué es lo que significa la grieta. Entonces nosotros queríamos tener un poco de la opinión de tanto de Franco como de Depe para ver si la grieta es política o es más bien una cuestión ética, moral, y si la pandemia acentuó un poco más ese fenómeno de polarización. Yo creo que esta cuestión de la grieta, digamos, o sea, no es solo acá en Argentina, es una cuestión, digamos, todos los países democráticos, hay discusiones políticas, hay grupos que discuten con mayor o menor intensidad. Lo que sucede también es que las fuerzas están obligadas a conformarse en grandes grupos, ¿no? Y en esos bloques puede ser que todo termine en 2 bloques o en una discusión de 3, pero no supera eso. Bueno, ahí lo que sucede cuando hay mayores intensidades, bueno, puede suceder esta definición y el concepto de la grieta. Son discusiones que se van dando en nuestra sociedad y que también está en la responsabilidad de los dirigentes tratar de generar, digamos, una cultura democrática sana. Eso me parece a mí. No sé cuál es tu postura política, pero coincido en lo que estás diciendo. Agregar además que la grieta no es actual. Y el tema de los gorilas viene desde hace mucho, ya viene de 1955, el llamar gorila al que es antiperonista. Pensemos que antes que eso no le decían ese término, sino que le decían los Contreras. Los Contreras y los peronistas ya existen desde el primer gobierno de Perón. No es algo nuevo el tema de la grieta. Sí creo que la grieta se generó principalmente a partir del peronismo. Podría mencionarse la grieta entre los federales y los unitarios, pero ya después, al irse desdibujando un poco esas posturas, apareció fuertemente a partir del peronismo. Yo creo que es algo que ya se vino desarrollando desde hace poco más de 70 años. Y con respecto a si la grieta es política o moral... Política, ética y moral. Yo creo que podría definirse como las 3 cosas, porque definirse como de determinado partido ya puede hablar de la moral de uno. Aunque evidentemente todos van a pensar que su ideología es algo que hace cosas buenas. Cualquier ideología uno piensa que su ética es correcta. El tema es definir qué es éticamente bueno o éticamente malo, y eso sí depende de cada persona. También depende de los conocimientos que uno tenga. Yo tengo un amigo, bastante amigo, que es peronista, que dice siempre, pero peronista de Perón, no de Kirchner. Y no es que voy y lo bardeo y lo quiero. De hecho, no es el único amigo peronista que tengo, ahora que lo pienso, pero es militante, por eso me acordé de él. A lo que voy es que él no es que piensa, sí, las cosas que hago son de mala persona, pero en cuanto a la grieta, digamos, desde lo político, creo que pasa por qué es lo que piensa uno que es peronismo o qué es lo que piensa uno que es antiperonismo. Pero me parece que es muy subjetivo, que depende de cada persona, de cómo lo ve desde el punto de vista de cada persona y lo que uno comprenda por distintos puntos, desde lo económico o desde lo social, etc. Y al mismo tiempo quería agregar una pregunta más. ¿Ustedes creen que Cristina Kirchner ha trabajado para ahondar un poco más esa grieta durante este último tiempo? Y si Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿también creen que es responsable? Celebro, digamos, esta cuestión que pudiste ver más atrás, digamos, de lo que fue el surgimiento del peronismo con esta cuestión de los unitarios y los federales. Ahí lo que hay que agregar es que eso fue una guerra y que dejó muertos, digamos, y que, digamos, y bueno, más atrás no podemos ir. El punto es que lo que hay que hacer con estas cuestiones del pasado, la idea de los procesos políticos históricos es la cuestión de, bueno, uno evaluar qué cosas estuvieron positivas y qué cosas no. Cuando una cuestión, o digamos, cuando una discusión termina en muertos, obviamente no es algo positivo. Lo que vos ahí decías de la cuestión de los gorilas, bueno, obviamente terminó primando muchas veces eso como un descalificativo, pero no olvidemos que
que también se le decían a los peronistas cabecitas negras, y hoy a muchos se le dicen negros de mierda, digamos. Y eso es una cuestión también violenta. Ahora, en relación a lo de Cristina y lo de Juntos por el Cambio, yo creo que estas cuestiones, está bien, digamos, los dos principales fuerzas políticas tienen una responsabilidad y un debate a futuro, no solo termina en la política. A veces, ciertas cuestiones de humor social se terminan también metiendo en otro tipo de debates políticos. Lo de los unitarios y los federales sí fue una guerra, pero si es por violencia y muertos, también podemos hablar de los 70. En los 70 también estuvieron los montoneros y la AAA tiroteándose unos contra otros, poniéndose bombas, secuestrándose, etc. Y fueron, de hecho, los montoneros quienes trajeron a Perón, quienes lo ayudaron a entrar, y después Perón los echó de la plaza. Y al día de hoy, Cristina, por ejemplo, celebró el Día del Montonero, y los reivindican hoy en día. Hay gente que está orgullosa de haber sido montoneros, siendo que Perón los echó de la plaza. Entonces, a lo que voy es que sí, hay grietas, y hay grietas que terminan con muertos y demás, y uno podría esperar que siempre fuera visto como algo malo, pero evidentemente no siempre pasa. A esto que estábamos diciendo, de lo de Cristina, Cambiemos y todo, yo creo que es algo que le sirve a ambos que haya una grieta y que no hayan grises, porque ambos van a querer llevarse... A ver, hay muchos que votaron a Macri, por ejemplo, por votar al, llamémosle, menos peor, al bueno, no me gusta, pero si no es a él, ¿a quién voy a votar? Entonces, esa polarización creo que le sirvió. De hecho, Frente de Todos juntó a Massa, a Alberto y a Cristina, que un año antes estaban tirando con de todo. Si ellos hubieran ido por separado, no hubieran podido pujar todos juntos y conseguir los votos todos juntos. Es más, las PASO las inventó el kirchnerismo, o más bien las aplicó, las implementó el kirchnerismo, y nunca las usó. Siempre a las PASO el kirchnerismo mandó un candidato único. Supuestamente lo hicieron con la intención de que el pueblo puede elegir cuál va a ser su candidato, pero en realidad siempre fue con candidato único el kirchnerismo desde las PASO. Cambiemos, por ejemplo, en 2015, sí, dijo, bueno, a ver, tenés a Sanz, tenés a Lilita o tenés a Macri. El kirchnerismo nunca dio esa posibilidad y siempre fueron todos juntos. Pero a Cambiemos, como digo, también le sirve decir, y mirá, si no nos votás a nosotros, gana el kirchnerismo, pero eso también ya viene desde el gobierno de Perón, cuando decían, no me acuerdo el nombre del político estadounidense. Braden o Perón. Ya desde entonces ya se usaba ese ellos son nosotros. Y ese buscar un enemigo es algo clásico del populismo, del campo o el gobierno, la patria o, no sé, los malos. Siempre es como buscar los yanquis o, con Chávez, por ejemplo, los piti yanquis, o nosotros, o el pueblo. Siempre el pueblo es bueno y tiene la razón y sabe lo que hace, y el que no es pueblo es malo y no tiene idea de lo que hace. Así que esa grieta en realidad no es algo, como estaba diciendo Franco hace un rato, no es algo de Argentina, es algo que siempre usan muchos países, y sobre todo lo usa el populismo para decir, bueno, estamos nosotros y ellos. Ahora está pasando con el tema de la pandemia. La culpa de todos los males, si no se le echa a Macri, se le echa a la pandemia. Cuando, bueno, la mayoría de los países no les fue como a nosotros. Estamos entre los 10 países con más infectados, con más muertos. Y según la OCDE, de 48 países que tomó, nosotros fuimos el que más cayó el PBI. De hecho, la ONU dijo que lo mejor era no hacer cuarentenas y evitar los encierros. Yo creo que la grieta es algo que aprovechan de los dos bandos, pero me parece que sobre todo el kirchnerismo, porque ya lo venía haciendo desde que entraron. Cuando vos dijiste lo de Braden o Perón, a eso me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque, bueno, hay dos formas de verlo. Una es esa, una posibilidad. La otra es recordar que Braden o Perón también surge previo a que fue conocido por la opinión pública que el embajador de Estados Unidos apoyaba la Unión Democrática, y a partir de eso el eslogan popular construye Braden o Perón, pero no fue una cuestión de ellos o nosotros que surge de la nada. O, como vos antes me decías, esta cuestión de los montoneros. Yo de verdad te reconozco, en los 70 hubo muertos, fue un proceso traumático para la historia de Argentina, pero también hubo un terrorismo de Estado y un Estado genocida, digamos. Pero lo que te quiero decir es que, más que eso, podemos tomar las lecciones aprendidas de eso. Digamos, yo creo que el peronismo, digamos, es un movimiento en sí que trata constantemente de ampliar hacia muchos sectores sociales y tratar de generar consensos y principios básicos, digamos, de qué Argentina queremos. Después, por otra parte, lo que vos decías de las PASO, digamos, que en relación a que nosotros siempre presentamos un candidato, en muchos distritos, en muchas provincias, a nivel interno, digamos, para nosotros fue una herramienta fenomenal, digamos, porque subsanó muchos debates.
claramente hay distritos en los cuales estos procesos nos sirven y nosotros los utilizamos porque son bastante importantes estas herramientas. Y por último, lo que te iba a decir es que yo creo que, a ver, desde que este COVID es una enfermedad, digamos, en la que todos fueron y todos fuimos aprendiendo algo constantemente. La ONU, cuando arrancó esta pandemia, decía que si no había confinamiento se iba a hacer todo letal, ¿no? Iba a ser un panorama de... Lo que te quiero decir es que hay aprendizajes y seguro va a haber un balance y yo creo que el balance principal que va a haber van a ser estas elecciones, en las cuales mal o bien la sociedad va a juzgar en parte cómo se administró esta pandemia. Así que, y eso va a ser un termómetro muy importante. Claro, yo te dije la ONU, pero era la OMS. Claro, al principio la OMS decía que había que hacer cuarentena y restricciones. Y como decís vos, van aprendiendo. Entonces la OMS aprendió, más o menos por octubre dijo, che, no, mejor no metan a la gente en las casas. Y al principio, Alberto decía, escuchen a la OMS, hay que quedarse en sus casas. Y cuando la OMS dijo, no se queden en sus casas, no hagan cuarentena, dijo, quédense en sus casas, no escuchen a la OMS. Y es como que ahí le vino bien que la OMS ya no estaban calificados para hablar. Y uno dice, bueno, evidentemente lo que hicieron no funcionó. Y ahora medio que se está repitiendo. No hay una cuarentena tan estricta, pero evidentemente tanto no se aprendió y no se está escuchando lo que la OMS dice que había que hacer. Y volviendo a lo que estabas diciendo, lo del tema de las PASO, sí, yo entiendo que las PASO en algunos municipios se puede haber usado y que puede haber funcionado. Yo estaba hablando a nivel nacional. Por ejemplo, cuando fue Scioli para presidente en 2015, también quería ir Randazzo, por ejemplo, y lo bajaron. Le dijeron, no, Randazzo, vos no vas a competir. No, pero yo quiero competir. No. Y no es que dijeron, che, no, pero que la gente tiene que elegir, no nosotros. No, va Scioli. Porque claro, en las PASO quedaba bien que Scioli ganó. No es lo mismo ganar las PASO con, creo que era 33%, que si hubiera estado dividido como con 8 candidatos. Esto es algo que siempre se resolvió de manera interna. Y siempre el partido decidió quiénes iban. Y las PASO se supone que sí, dijo el peronismo, el kirchnerismo que las hicieron, para que eso no fuera así, para que no lo resuelvan de manera interna, sino que elija a la gente. Como digo, entiendo que sí hay municipios que les habrá servido, pero a nivel nacional, o sea, quién fue presidente, o más bien, quién fue candidato a presidente, que fue Scioli, no lo pudo decidir la gente. Sí, también en 2019 Macri fue candidato único de Juntos por el Cambio. Y después de las PASO, a los liberales decían que tenían que bajar su candidato a presidente, porque afectaba a Macri. Lo estaba relatando. Y después lo segundo corto es en relación a lo que vos decías de Randazzo. Pero a veces pasa que nosotros tenemos un líder o alguien que conduce, se dice así, el que conduce, hay dirigentes que se quieran montar arriba de esos votos. Si estás dentro de un frente o estás dentro de un movimiento que te atribuye que te conduce a alguien, esas son, digamos, las condiciones. Entonces eso pasa a veces. A veces pasa que tenemos algunos dirigentes que, bueno, dicen que es como una cosa caprichosa. Bueno, yo quiero ser candidato, o selectiva también. Yo quiero ser candidato del DEPE, pero el DEPE va a apoyar a Franco. No, pero yo quiero ser candidato del DEPE. El personalismo existió siempre del peronismo. ¿Cómo? El personalismo existió siempre del peronismo. Pasó lo mismo. ¿Sí? El peronismo tiene con la reta. No sé, porque también están viendo que lo que dice Bullrich, lo que dice Vidal, yo no es que sea de Juntos por el Cambio, pero además no fue Juntos por el Cambio el que incluyó las PASO. De nuevo, repito, cuando se pusieron las PASO, le dijeron, bueno, así no se eligen internas, o sea, así no lo elige el conductor, como decís vos, y lo elige la gente. Le damos el poder a la gente de elegir a quien quieren. Y vos me estás diciendo que no, lo importante es que lo elija el conductor. No, yo le estoy diciendo otra cosa, que a veces pasa que tenemos ciertos dirigentes, digamos, que no tienen mucha competencia en lo electoral y quieren subirse o tener cierta imagen, digamos, que claramente no la van a tener. Randazzo iba muy bien en las encuestas. Entonces, si tenía o no apoyo electoral, es una opinión. Y nosotros no somos de darle mucha importancia a las encuestas, digamos. Por eso, entonces el pueblo no eligió ahí, eligió el conductor que decidió que esa persona no era adecuada para que la gente la pudiera elegir. Las internas existieron siempre. Se supone que las PASO eran para que eso no sucediera. Finalmente, con Randazzo y tantos otros, hubo internas y la gente no eligió, finalmente. Dijeron, no me importan las encuestas, importa lo que diga Cristina. Vamos ahora con el próximo tema, que es el cyberpatrullaje, ¿no? Hace más de un año, por la pandemia del coronavirus, el gobierno realizaría cyberpatrullaje como herramienta para medir el humor social. También en otros países sucedió algo muy parecido. La resolución fue debatida con organizaciones sociales para patrullar las redes de manera no persecutoria y con control independiente. ¿Ustedes consideran que es legal vigilar las redes sociales, que hay necesidad? ¿Y es el cyberpatrullaje una potencial amenaza para los derechos humanos? ¿Corremos riesgo de caer en la censura y el control? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que realmente hay una necesidad de cyberpatrullaje
¿O esta es una forma del gobierno controlar lo que escribimos o de las grandes redes controlar lo que nosotros escribimos y delimitar qué podemos poner, qué podemos expresar y qué no podemos hacer? Sí creo que es necesario porque uno en las redes sociales iba a poder encontrar que alguien quizás, no sé, está pidiéndole fotos en bolas a una menor de edad mientras está en el baño y le ofrece 3 lucas, como pasó con Guasura, hizo eso. Pero o puede pasar, digo, con, no sé, alguien que, qué sé yo, que dice que va a poner una bomba o que va a cagar a tiros a alguien. O sea, hay amenazas reales y que sí configuran un delito dentro de lo que dice el Código Penal, es un delito. Así que me parece adecuado que se controle de cierta manera, pero el problema es cuando se abusa de ese control. Yo esto lo suelo recordar, no es lo mismo ser liberal que anarquista. Un anarquista va a decir que no existe el Estado. Eso no es lo que propone el liberalismo. El liberalismo, no el anarcocapitalismo o el anarcoliberalismo, el liberalismo clásico supone un Estado mínimo donde la seguridad hace lo suyo, digamos. No es que la seguridad no existe dentro del liberalismo. Me parece correcto que haya un control. El problema son los excesos, cuando eso pasa a que sea una censura. Yo tenía en Facebook una página de 150.000 seguidores y en mayo hice un video contando que iba a ser un video fuerte contra Evita. Y al día siguiente me borraron la cuenta. Me pusieron incitación al odio, no una publicación. Porque si borraran una publicación, podría decir que una publicación puntual incitaba al odio. Que la cuenta incitaba al odio. Pero es una cuenta, nada, que es antiperonista. Y eso no es incitar al odio. Es una cuenta donde hablo en contra del peronismo. Soy crítico del peronismo. Si yo hiciera una cuenta donde critico, qué sé yo, la corrida de toros, no es que estoy incitando al odio contra los taurinos, le llaman. Y ahora, recientemente, también tenía la cuenta de Twitter, la hice bastante más tarde, y tenía 25.000 seguidores, más o menos, que los hice también en algunos meses. Y también me la bajaron, y ahí estoy esperando a ver si me la devuelven o no. Me mandaron un mail diciendo que no me la quieren devolver porque incito al odio, y les pregunté dónde incité al odio. A ver, muéstrenme dónde estoy incitando al odio. Y no sé, todavía no me están dando bola. Y con Facebook estoy en juicio. Inicié acciones legales contra Facebook y hablé, sí, de los derechos humanos, del Pacto San José-Costa Rica, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también la Constitución y demás, que hablan de la libertad de expresión. Libertad de expresión no es hago lo que se me canta. El tema es que, claro, uno puede decir, ¿y cómo sabes que fue el gobierno el que te lo borró? El tema es que hay veces que muchas páginas como, qué sé yo, 7D, por ejemplo, una página de Facebook que es recontra, insoportablemente antimacrista y peronista, esa cuenta, por ejemplo, nunca la bajaron, nunca tuvo ningún problema, o Queso Ruso, que es otra. Hay un montón de páginas peronistas y nunca las bajan, nunca tienen ningún problema ellos, lo cual lo hace muy sospechoso. Recordemos que Facebook Argentina SRL existe, está en la calle Cecilia Grayson, en Puerto Madero. No es que decís, sí, mirá si en Estados Unidos se van a estar fijando. Recordemos, sino que Presto, hace no mucho, entrevistó a un ex moderador de Facebook que explicaba que recibió una bajada de línea donde le decían que controle fuertemente y censure lo que era de línea de derecha, digamos, y lo que era más de izquierda o populista, hiciera la vista gorda. Bueno, Franco, ahora. Primero, una cosa son las políticas de las empresas. Ahí yo no me puedo meter, no soy representante de Instagram, de Facebook. Me gustaría hablar un poco de la resolución esta que ustedes se refieren a la del Ministerio de Seguridad, que es la 144/2020. Y es algo muy interesante porque esta resolución, digamos, transitoria que se aplica para la pandemia, en parte subsana a la que ya había hecho Patricia Bullrich para realizar el ciberpatrullaje. Esta resolución, digamos, de Patricia Bullrich, lo que tenía era bastante generalidades, digamos, ¿no? Y a partir de eso se podían detener, creo que casi más de 60 personas por decir, por dar mensajes contra Macri durante su presidencia. Lo que viene a hacer esta nueva resolución de Sabina Frederick es generar que las fuerzas federales puedan hacer un monitoreo, digamos, sobre la parte pública, digamos, de las redes para prevenir delitos, digamos. No cumple ningún más objetivo que ese. Entonces, la verdad que lo que hace esto es mejorar. Llegado el caso, lo que se puede hacer finalmente es judicializar y la Corte puede expresar la inconstitucionalidad, digamos, de esta resolución. Quisiera retomar una cosa que estaba diciendo Franco inicialmente. Estaba diciendo que las reglas que tenga una empresa es cosa de ellas. Pero no hay que olvidar que una empresa no está flotando en el aire y que está dentro de un marco legal y que no es que pueda hacer lo que quiera. O una empresa de una industria diga, bueno, acá le pegamos latigazos y trabajan 18 horas. Y uno diría, bueno, pero existe la Ley General de Trabajo. No, bueno, pero la empresa tiene sus propias reglas. No, bueno, estás dentro de un marco legal en un país. Y después que estabas contando, claro, me decías lo de la resolución,
que sí, que se ve muy bonita, pero el tema después es a los hechos. Evidentemente la resolución no va a decir cosas como ¿se puede perseguir a la gente por cómo piensa? No va a decir eso, claramente. Las chicas estaban diciendo recién lo de Presto, había tuiteado algo como que Cristina no iba a salir viva de este estallido social, una cosa así. Escándalo. Y Presto después salió a aclarar, decir, me refiero a que va a ser un cadáver político, chicos, no piensen mal. Lo aclaró inmediatamente, no es que lo aclaró mucho después. Sin embargo, fue una amenaza. Presto estuvo preso un día y el abogado de Cristina quería que estuviera preso un mes. Es interesante traer ese tema, ¿no? Principalmente en Brasil también sucede muchísimo, donde hay una persecución principalmente a todos los apoyadores de Bolsonaro, donde muchos periodistas, que no digo que son a favor de Bolsonaro, pero que no están de acuerdo con otros políticos o que hablaron ciertas cosas o hicieron ciertas investigaciones, también fueron presos sin ninguna condena. Y infelizmente esas cosas suelen suceder cada vez con más frecuencia, no solo acá en Argentina, como también en Venezuela y en otros países, bueno, hasta mismo en Brasil. Primero, para empezar, lo que vos decías en las empresas, a ver, sí, yo lo daba por entendido, obviamente, vos cuando tenés una empresa legalmente constituida en un país, obviamente vos estás dentro de las leyes. Y obviamente estamos, lo que vos decías, la Constitución. Sí, la Constitución también establece la división de poderes. Y para eso está el Poder Judicial. Y si vos considerás, digamos, que tal red social vulnera tu derecho a la libertad de expresión, vos tenés la posibilidad de litigar ante eso, como vos lo estás haciendo ante Facebook ahora, y habrá algún tipo de resolución judicial y Facebook la tendrá que acatar. En relación a lo que vos decías del ciberpatrullaje y el Presto, yo lo que te digo es lo siguiente también, que la verdad que la detención del Presto, hasta lo que yo puedo entender, pero no se dio por una acción de ciberpatrullaje, sino se dieron a partir de, no la detención, digamos, la denuncia y las consecuentes actuaciones judiciales, digamos, se dieron a partir de una denuncia, digamos, y a partir de eso se inicia un proceso judicial. Si uno tiene conocimiento de que en las divisiones del ciberpatrullaje o el personal afectado al ciberpatrullaje, las fuerzas federales, digamos, están realizando persecución o están facilitando información fuera, digamos, de las instalaciones propias del Ministerio de Seguridad y están divulgando información personal, digamos, de opositores, es una denuncia muy grave y eso no puede pasar inadvertido, digamos, nada. Y no solo tenés instancias nacionales, también tenés instancias internacionales. Lo que me parece a mí es que no es una cosa liviana y yo, digamos, no creo que haya como, digamos, así como una cosa, bueno, sí, pero no. Las normativas son claras, se deben cumplir y si uno tiene prueba de lo contrario, bueno, bienvenida sea la denuncia, digamos. Cuando te decía que quería aclarar cortito, porque decías, bueno, denuncia a Facebook, ya sé que lo estás haciendo y bueno, la justicia determinará. El problema es que mientras tanto, la página sigo sin tenerla. A mí me pasó que mis publicaciones, teniendo 80.000 seguidores, tenía quizás 6.000 likes, 5.000, 7.000 likes, y después empecé a publicar cosas un poco más fuertes, me borraron un par de contenidos y con suerte tenían 1.000 likes, 2.000 si era algo que la repegaba, teniendo más de 150.000 seguidores, teniendo el doble. Entonces ya había aplicado shadow banning, ya estaban diciendo, no, bueno, no lo muestres tanto a De Peroncho. El problema es que me bajan eso y lo perdí en mayo del año pasado, hace más de un año. La justicia es lenta y mientras tanto mi libertad de expresión no existe. Porque la página esa no es que la bloquearon, la borraron. Claro, y lo de Presto estabas diciendo esto de que, bueno, que fue una denuncia y que no fue por ciberpatrullaje. Entonces eso significaría que esa norma, esa resolución de que hay que fijarse si hay delitos o no funciona. Porque si se supone que era un delito y no dijeron nada, no hicieron nada, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están controlando? No, bueno, pero justamente... Perdón, discúlpame. O Azora, por ejemplo, dijo eso de que te meto 3 tiros, que qué sé yo hasta lo publiqué en un video en YouTube y tuvo miles y miles de reproducciones, y yo calculo que, no sé, quizás no lo miran miles y miles de personas, pero el ciberpatrullaje no. Digo por si no vieron los comentarios que puso Bayora, porque quizás entre los comentarios no lo vieron, no vieron el live que hizo él, pero a lo que ves es que yo lo dije, miren, está denunciando, está amenazando gente, y no le dieron bola. Entonces, sí, se supone que, como decís vos, ¿no? La norma existe y funciona, qué sé yo, y después lo que digo yo, sí, existe, pero de ahí a que se aplique es otra cosa. Sí, mirá, los papeles, yo lo que te insisto es que si vieras ahí la resolución, ahí lo que circunscribe ciertos tipos, digamos, de delitos. Justamente lo que apunta a esta resolución, a diferencia de la anterior de Bull, que era muy generalista, esto apunta a ser algo concreto para el tiempo de pandemia. Y se apunta a las cuestiones, digamos, a ciertas cuestiones puntuales, digamos, de esta
la pandemia. Por ejemplo, se habla también de cuando se ataquen infraestructura hospitalaria, como nada, se dan como ciertas directrices. Lo que te quiero decir es que propiamente el Estado de Derecho, digamos, eso te brinda facilidades, y por otra parte, yo ahí lo que no entiendo, a ver, en todo esto, digamos, está perfecto, digamos, tu preocupación, digamos. Ahora, lo que yo te digo es, el Poder Ejecutivo frente, ponele a tu caso de censura, digamos, que digamos, lo que vos denunciás, digamos, que es una censura, ¿no? No tiene intervención, justamente, es potestad, digamos, del Poder Judicial resolver esa discusión legal, digamos. ¿Y cómo sabés que no tiene intervención? Bajándole línea a Facebook y mirá, si no te... ¿Cómo bajándole línea? ¿Pero qué es bajándole línea? Decir, perseguía a este tipo de gente, porque si no... Pero vos podés comprobar eso. ¿Quién le dijo a Facebook baja línea? Pero vos tampoco podés comprobar que no es así. ¿Y cómo sabés que no tiene intervención? No, porque... pero yo no estoy diciendo que es así. La posibilidad. No, pero es que... No, digamos, no me la dé vuelta. Yo te estoy diciendo algo muy concreto. Sí, lo que te decía en relación también antes, ¿no? Uno tiene que ser responsable con las cosas que dice. Si vos tenés conocimiento de que un funcionario del Poder Ejecutivo le dio una orden a un empleado de una empresa de hacer una cosa y que accedió, es una debilidad predictal. Estoy diciendo que puede pasar. Digo, por favor, decímelo. Porque es bastante yo en ningún momento dije eso. Yo nunca dije que eso pasó. ¿Y cómo sabés que no tiene intervención? Bajándole línea a Facebook. Pero yo no estoy diciendo que es así. La posibilidad. Dije que cabe la posibilidad y que es muy sospechoso. Bueno. Cuando yo digo, voy a darle con un caño evita, me digan, tu página ya no puede publicar nada. Sí, pero cuando yo te cuento de algo que está mal, me decís, denúncialo. Y no es que decís, no es que me estás contando algo que está mal. Me estás planteando como si fuese de que hay un criterio selectivo adrede, cuando este no es un país con poderes centralizados. Acá hay poderes independientes. La justicia actúa frente a una denuncia y frente a casos, digamos, nada, digamos. O sea, yo lo que estoy diciendo es que no es una cuestión del frente de todos agarrar y ir tras gente, digamos, porque, o sea, nosotros no tenemos la administración de la justicia, digamos. Nosotros somos el gobierno nacional y el gobierno en algunas provincias y el gobierno municipal en otras, digamos. Es eso. Claro, ya sé, pero entonces el ciberpatrullaje, ¿qué hace? Porque cuando yo comento, che, mirá, acá Guasón está amenazando gente, que se supone que el ciberpatrullaje está para eso, decís, bueno, no se supone que el ciberpatrullaje está para eso, es lo que te acabo de explicar, digamos. El ciberpatrullaje está para otra cosa. Cambió y solo sirve para cosas que tengan que ver con la pandemia. O sea, ¿te parece bien que una persona que se fije solamente en eso y no que se amenazan a alguien que lo van a matar? Porque es lo que acabo de decir al principio. Venimos de un gobierno que casi mete 70 personas presas por hablar del presidente en Twitter. ¿Cómo? El Poder Ejecutivo está para hacer que se ejecuten las leyes. Y si una ley, el Código Penal, dice que es ilegal amenazar a alguien, se supone que es el Poder Ejecutivo el que tiene que decir, señor, usted está detenido, no puede amenazar a la gente. Vos estás diciendo que te parece bien que ya no se haga, que la gente pueda amenazar y que, bueno, no sé, andá y denuncialo. El Ejecutivo no va a hacer nada, salvo que digas que no hay que usar barbijo. Ahí sí que te caiga la policía a tu casa. No, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es que se estableció un protocolo transitorio, que venimos de un contexto en el cual no era una aplicación de la ley, era, digamos, una tergiversación bastante rara, a dónde se tiene que ir, y generalista. ¿Cómo es una mejora que yo pueda amenazar gente? Que yo pueda decir a las chicas, ahora que termine esto las voy a buscar y las voy a matar a las dos. No, perdóname. No, bueno, vos lo acabaste de definir, digamos, igual yo ahí no me puedo meter porque, digamos, no soy que resolvió la justicia, te estoy hablando por arriba, pero va un ejemplo, y esto, tomarlo muy en comillas, digamos, porque te insisto, no vi lo del Presto. Pero me estás hablando del tema, digo, ¿cómo es una mejora eso? No. Ahora voy a ese tema, acá tranquilo. Yo lo que estoy diciendo es un contexto como el del Presto, el gobierno de Macri hubiera sido otra cosa distinta y tuviera denunciado a oficio el Ministerio de Seguridad. Y en este contexto va por otro lado. Y lo que vos me decías en relación a lo de las amenazas, bueno, yo te insisto, si una persona se ve damnificada, puede denunciar, digamos, libremente. Pero eso te parece mejor a que la policía actúe. A mí me parece que la policía actúe, la fuerza pública actúe perfecto, bajo ciertas pautas. Es eso.
Eso. Si eso es yo, lo que hay un sucede. policía en la calle, un policía de la Federal, está el verdulero y le digo, me vendiste, esta avena estaba rancia. No sé por qué el verdulero vendía avena y estaba rancia, solo para hacer la cita de los Simpsons. Te voy a pegar un tiro en la rodilla. Ahí el policía tendría que hacer, bueno, no sé, si el verdulero se siente ofendido, que lo denuncie. Y yo le digo, te voy a cagar a tiro, No, te no voy a tiene que matar, hacer hijo de eso el puta. El policía. policía dice, Tendrá que señor hacer el verdulero, se siente policía ofendido, lo que le denuncie. indique. No, tendrá que hacer el policía lo que le indique el protocolo y lo que le indique la ley. Tendrá un Pero protocolo para el policía de para vos, calle. ¿qué sería lo mejor? ¿Que el policía se lave las manos y diga, señor, si se siente ofendido, denúncielo y se vaya silbando? Para mí, lo mejor va a ser lo que finalmente resuelva la última instancia de la justicia en relación a ese tema. Eso es una falacia de apelación a las leyes, decir que porque algo es legal o es ilegal es bueno o malo. La esclavitud en algún Yo no momento estoy fue diciendo legal. que sea bueno o mal, no, yo no estoy haciendo un juicio de valor, que esta resolución, digamos, transitoria que se aplica para la pandemia, en parte subsana a la que ya había hecho Patricia Bullrich. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, subsana a la que ya había hecho Patricia Bullrich, subsana, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Entonces, la verdad que sí, lo que hace esto es mejorar. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, mejorar. La esclavitud en algún Yo no momento estoy fue diciendo legal. que sea bueno o mal, no, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Yo te estoy Bien, Está diciendo diciendo que es los mejor porque es procedimientos legal. que tiene nuestro Estado de Derecho. Yo Para no mí estoy lo diciendo que mejor algo va a ser bueno o malo porque porque es es legal. legal o ilegal. Yo lo que estoy diciendo es que, digamos, no encuentro, digamos, los indicios que ustedes están diciendo de que hay una acción deliberada de censura Pero no hacia me estás ciertas respondiendo la personas, pregunta. Ahora yo digamos. te digo, si te parece que el Bien, policía yo se les A tiene mí que me ir, parece bien lo que establece la ley, punto. pero no es una Eso falacia, me está bien. parece bien. Pero no es una Eso falacia, me está bien. parece bien. Perfecto. Pero es una discusión muy buena porque es algo muy actual y que, bueno, Franco decía, ustedes no pueden comparar con otros países donde no hay democracia. Realmente sé que en Venezuela, en Cuba, en China no hay democracia, pero lo que digo es que no estamos comparando, sino mostrando cómo esa es una realidad, ¿no? Que sucede en varios países, pero bueno, siempre queda eso, que la ley lo apare, pero infelizmente la ley no siempre funciona y hay intereses a la hora de censurar, sea por parte de una entidad política, como a punta parte es en Brasil, ¿no? Desde el Supremo Tribunal Federal, que son los que persiguieron a los que son votantes del presidente Bolsonaro. No, es que usted estaba diciendo que no existe la democracia en Venezuela, pero yo no sé si Franco está de acuerdo o no con eso. No, Es que él lo antes que dijo, parezca que estoy cavando una trampa. Sí, Digo, porque estoy de Alberto acuerdo. dice, porque Alberto sacó ese apoyo que había contra Venezuela. que dijo, O sea, ahí sí considerás que metieron la pata en sacar ese apoyo al reclamo por lo que pasa en Venezuela. No, esto yo lo expliqué anteriormente, lo que igual, ahora volvemos a lo anterior, pero lo que te digo es, nuestro gobierno, digamos, tomó una definición de retirarse de un bloque de países que tenían una posición, digamos, en la que, digamos, este gobierno no cree, digamos, que es una estrategia referida a la salida democrática en un país, y nosotros no estamos de acuerdo, y con esa retirada se retira con todo lo que eso incluye. No obstante eso, sí mantiene nuestro gobierno, digamos, hay un acuerdo, digamos, en relación al informe de Bachelet y todas las violaciones que sucedieron, y hay un llamamiento, digamos, a recuperar una democracia, digamos, en ese país. Otra cosa que te digo también, dentro del peronismo, digamos, hay diferentes opiniones, como estábamos hablando antes. Hay, digamos, un consenso en relación a que en Venezuela, digamos, no hay democracia, y que la salida de Venezuela no es con una guerra, digamos, también, por otra parte, valga la redundancia, que vale la pena aclararlo. Otra cosa que te digo, lo que vos me decías en relación a lo de la esclavitud, digamos, no es que uno estaría de acuerdo con la esclavitud. No, a ver, uno está de acuerdo con este marco legal que tenemos hoy. Mañana el marco legal se modificará y uno es respetuoso, no solo porque vos me hablas así como que está opcionado con la ley. No es solo la ley, digamos, la ley, y también soy respetuoso, digamos, de quienes escriben esas leyes y quienes hacen esos aportes para que esas leyes surjan, digamos. Eso me parece, digamos, que no es que hacen así de un repollo. Todo tiene un criterio. Eso me parecía, digamos, importante aclararlo. La discusión de los gritos y a ver quién dice el comentario más ácido, digamos, no nos va a sacar de ningún lado. Esta cultura un poco que trae renovada a mi ley de gritar y atacar verbalmente a una persona, no nos va a funcionar. Con eso uno no hace políticas de Estado. Perfecto. Perdón, pero vos decís que Milei es el que trajo eso y que Cristina no gritaba y que no discutía con la gente gritando, que es algo de Milei.
Yo estaba hablando del hoy, nada más, estaba hablando de hoy presente. Bueno, pero hoy existe, ya sé, te hablo. Que te da como ejemplo de hoy presente. Cristina no atacó ningún estudio de televisión a una conductora mujer y no ejerció, digamos, una relación de poder de género como hizo Milei, que una mujer en un programa se sintió violentada por él. O sea, claramente, no, Cristina no hizo eso. Por ser mujer tenía como una especie de escudo que no podían gritarle, y si era hombre. O sea, vos estás de acuerdo en violentar verbalmente mujeres. Bueno, me parece bien. Está bien, si a vos te parece eso. A mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, digamos, que hay que, digamos, que no son las formas, digamos. Pero bueno, cada uno. O sea, que para vos no somos todos iguales. Como decía la Guasona, porque es muy loco. A vos te perturba la Guasona, pero no que Milei le diga hijo de puta de la tele y que se le vaya así con toda esta cuestión, esta sínfula, digamos, de que es muy loco. Porque depende de la antipolítica, pero... ¿Cómo? Me estabas diciendo recién, estás de acuerdo con lo que indiquen las leyes y el marco legal, y la Constitución y los derechos humanos dice que somos todos iguales ante la ley. Así que si Milei le dice algo a una mujer o a un hombre, es lo mismo, no importa si es mujer. Sería distinto si la insulta por su condición de mujer. Pero si le dice algo a un hombre... Yo voy a decir una cosa, yo, digamos, te insisto, no soy abogado, pero lo que te puedo decir es que hay... eso es el marco genérico de la ley, después hay aplicaciones y obviamente también, digamos, como está eso, no importa, nada. Digamos, como está eso, no importa, nada. Yo lo que te digo era un ejemplo de lo que te decía en relación a la pelea, porque si no, va a pasar una hora. No, pero digo porque recién me dijiste que para mí está bien gritarle a las mujeres, que yo no sé cuándo dije eso. No, te pregunté, dije, yo no afirmé eso. O sea, vos estás de acuerdo en violentar verbalmente mujeres, bueno, me parece bien. Yo lo que te dije, bueno, si a vos te parece, bueno, allá vos, digamos, a mí no. Porque vos me dijiste, no, yo estoy hablando del hoy. Cristina existe hoy. Cristina hizo hace poco una declaración ante los jueces y estaban los gritos, yo tengo videos sobre eso. Cristina no empezó a gritar desde que apareció Milei en escena, ya venía gritando desde siempre venía gritando. Digo porque acusaste a Milei de que ahora se grita porque grita Milei. No, ya gritaba, y vos dijiste, no, bueno, hablo del hoy, bueno, ya Cristina grita. Digo por esa acusación que hiciste de Milei, y en realidad no es algo propio. Y obviamente no es propio de Milei, es una fotocopia, digamos, de ciertas nuevas derechas en el mundo que tienen esta teoría, ¿no? No solo es una cuestión solo de grito, es una cuestión de ciertas palabras, digamos, que varían según los países, ciertas terminologías usadas. Es una generalización ofensiva, digamos, contra el criterio de que yo ofendiendo, digamos, a la clase política o a los grupos políticos establecidos, los tiro todos por la borda y soy yo. Y eso no va a ningún lado, no va a funcionar. Estás diciendo que es algo propio de la derecha cuando Cristina grita, y no creo que sea de derecha, y Agustín Echevarne es liberal y puede decirse que es de derecha, y no escucho nunca gritar a Echevarne. No me parece que sea propio de una ideología gritar o no. No estaba hablando de grito, estaba diciendo solo, te estaba dando una descripción y te estaba diciendo que también uno, digamos, no es solo una cuestión de un grito, digamos, no fue todo muy simple. Estamos hablando de algo más genérico. ¿Cuál es la descripción? Porque Echevarne parece Flanders. Yo no lo conozco a Echevarne, digamos, nunca lo vi, no te puedo decir de algo que no sé. Yo lo que te digo es... López Murphy lo conoces, se candidateó para presidente. López Murphy, digamos, yo no lo escuché recientemente tampoco, no te puedo decir tampoco. O sea, cuando se postuló Néstor, se postuló López Murphy y salió Menem, que se bajó, sí, Néstor, López Murphy. Estamos en el 2021. Sigue hablando López Murphy, sigue en escena. Que no estaba... Pero por eso el tema es que estás generalizando sin conocer a todo. Eso es una falacia de generalización apresurada. No te puedo decir de algo que no sé. Decir que porque uno es así, todos son así y no conocer los casos. Vamos a finalizar por acá. De hecho... Perdón, pero las pongo de ejemplo a ustedes. Ustedes son bolsonaristas y no las veo nunca gritando. Y no las veo comportándose jamás como Milei. Ya voy a gritar entonces, ya me voy a poner a gritar ahora.